Le decíamos que aparte de la llenada de ese formulario, con el acta de defunción y una copia de la cédula de algunos de los herederos, que pueden ser algunos de los declarantes, ¿no?, de esa sucesión, eso se va a producir una liquidación en la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y qué va a pasar? Que eso le van a generar una especie de tasación y va a redactarse un pliego de condiciones, así mismo como le llaman, pliego de condiciones, y se le va a notificar al heredero que hizo la declaración que lo va a procurar. Entonces, con el recibo de pago, para la dirección allá de la General de Impuestos Internos, cuando emita la notificación y le entregan ese pliego de condiciones, y cuando ustedes realicen el pago, hay un recibo que se le va a emitir. Entonces, con ese recibo, con el formulario y con el pliego ya notificado, más todas las documentaciones que el doctor Cerda mencionó, lo que generan la vinculación entre los herederos y el causante, así como el acta de defunción, copias de la cédula de ellos, y estas documentaciones puede entonces, juntamente con un estado jurídico de inmueble, que es vital, con las constancias anotadas de los títulos o con los certificados de títulos, si están deslindados o subdivididos, pudieran entonces solicitar, si están de acuerdo, de manera amigable, una especie de determinación de heredero y partición amigable en cuotas porcentuales, y no hay la necesidad de que participe un agrimensor todavía. Ahora, si pretenden subdividir, porque la propiedad, cada uno quiere tener su certificado de título, esa partición puede ser amigable, pero va a tener que ser subdividida en naturaleza, porque tan pronto ya haya una resolución que le acoja esa partición sucesoral y testamentaria, si hay algún testamento que cumpla con los requisitos, pues entonces el agrimensor que se va a contratar con esa resolución va a proceder a solicitarle al director regional de mensura en los trabajos de deslinde de esa propiedad o de esa subdivisión, dependiendo el caso que sea, o de esa refundición, porque puede darse caso que haya subdivisión o refundición, porque quizás alguno de los herederos le haya vendido a algún tercero, y ahí va a haber la necesidad no solamente de subdividir por cuestiones de herencia, sino también por transferencia de algún derecho sucesoral indiviso que se haya vendido. Bueno, ustedes se ubican en las circunstancias que puedan estar. Entonces se va a hacer ese trabajo técnico, como ya lo hemos explicado en otros momentos, para que finalmente cumpla con esa etapa técnica, pasa a la etapa judicial y finalmente entonces va a ir al registrador de títulos, porque el hecho de que acojan de manera amigable o administrativa, que va a ser difícil la parte que tiene que ver con lo de amigable para la subdivisión, va a ser muy difícil. Ahora, cuando es en cuotas porcentuales, amigablemente y de forma administrativa se puede dar, pero cuando haya que subdividir, pues eso que está en cuotas porcentuales, previamente hay que subdividirlo. Entonces ahí la cosa se complica y se le vuelve a una fase ya de carácter judicializada, porque el deslinde así lo permite y los demás procesos, y nadie puede de forma indivisa ponerse a deslindar. Esa es una situación compleja que se presenta, y el abogado que esté trabajando acerca de eso tiene que conocerlo y tener un agrimensor de cabecera para que le pueda dar las informaciones correspondientes, Cerda. Hablar entonces en ese momento donde ya hemos establecido que se trata de una propiedad que por el fallecimiento del causante se convierte en nuda porque es de todos los herederos. Hablar entonces que en ese momento también se presenta la acción ya de determinación de herederos y partición, o partición solamente ante el tribunal correspondiente, dependiendo de que se trate mueble o inmueble, y si el inmueble es registrado. Entonces, posterior a eso, hay que establecer, luego de presentada la demanda, que con la certificación que señala Reinaldo Enríquez, nuestro hermano, la certificación de estado jurídico del inmueble va a determinar la
los herederos, los acreedores que tenga ese, si se trata de un inmueble, o ya bien sea que pudiera ese inmueble de alto valor tener también alguna garantía, en este caso podría ser prendaria, y eso es importantísimo porque la persona que en este caso se convierte en heredero o heredera va a recibir los activos, y como no, pero también los pasivos. Y en ese sentido lo que determina el pasivo es cuántos negocios y deudas ha contraído este causante, madre o padre, al momento de fallecer, porque va a recibir el bien, pero también va a recibir las deudas, que sobre ese bien esté garantizando ese bien. Así las cosas, en el momento de la partición, habrá que establecer, por supuesto, la sentencia, pero por supuesto también habrá que establecer que lo que se está heredando tiene una deuda, que esos bienes constituyen su garantía, ya bien prendaria o ya hipotecaria. A partir de ahí, entonces, se va a determinar cuánto le va a tocar a cada uno de ellos de ese activo y también del pasivo, por supuesto que sí. Y ellos pudieran, cómo no, si se trata de una partición amigable, establecer que se pague previamente para poder recibir ese bien mueble e inmueble sin que tuviera ningún tipo de gravamen. Pero eso, por supuesto, lo va a determinar antes de que haya una sentencia. Después que el juez se vea en la necesidad de emitir esa sentencia declaratoria, entonces va a tener también que declarar que existen esos gravámenes sobre esos inmuebles. Ahora bien, hay que dejar claro que cuando se hace la determinación de heredero sucesoral y digamos que hay bienes tanto muebles como inmuebles, es decir, un patrimonio diverso, es decir, la masa a partir. Hay que entender que si vamos a hacer una distribución de los bienes muebles, eso se puede hacer amigablemente, por un acto puro y simple, y no hay que someterlo a homologación, si es bienes muebles. Ahora, cuando son bienes inmuebles, pues la cosa es más compleja, porque usted podría irse a lo civil, también a la jurisdicción inmobiliaria. Lo que sucede es que cuando hay bienes que no son registrados, a menos que no se trate de un proceso de saneamiento que pueda ser llevado en común por todos, porque si son terrenos no registrados y tienen el interés de sanearlo, pueden hacerlo y ponerse de acuerdo todos y someter un proceso de saneamiento para que a cada uno le corresponda un certificado de título. Eso se puede también. Si son registrados, pues someter ese proyecto de partición para que a cada uno se le pueda expedir una constancia anotada tipo extracto, porque cuando es en cuotas porcentuales se emiten extractos, que normalmente eso es lo que se hace. Mira, tú tienes derecho a un 25%, tú a un 25%, tú a un 25% y tú a un 25%, porque son 4. Si en el caso de la especie son más, pues el porcentaje baja, pero es en cuotas porcentuales. Lo único que si en un futuro quisieran someterlo a algún trabajo técnico para los fines de tener un certificado ya de manera definitiva, pues vienen los trabajos entonces de deslinde, que ya eso es otra 500, porque esos derechos en cuotas porcentuales todavía lucen indivisos y hay que subdividirlo. Por sentencia de un juez, primero hay que distribuirlo, que es la palabra correcta, para luego técnicamente subdividirlo. Es una situación difícil. Lo de la competencia, que hemos hablado poco, cuando son bienes muebles y no hay acuerdo, el Tribunal Civil es el correspondiente sobre esa parte, que no tiene necesariamente que estar allí si desean estar por aquí. Pueden irse con los bienes muebles por allí y con los bienes inmuebles por aquí. O si desean irse por lo total por allí, lo pueden hacer. Lo que no pueden irse por la jurisdicción inmobiliaria a demandar en partición sobre bienes muebles, porque eso no lo contempla ni la ley ni los reglamentos, doctor. Bien, se trata entonces en una situación de orden público. Ahora ya pasamos a lo que es la participación del Estado en esta situación en la que se encuentran estos herederos, que ellos pretenden, quieren, buscan que ese bien que originalmente fue de su familiar cercano, su tío, su abuelo, su papá, quien fuera, y entonces quieren que ese inmueble o mueble pase a su propiedad, o bien el producto de la venta de eso. En ese sentido, se
impone acudir ante un juez que es el representante del Estado de la República Dominicana, que va entonces a determinar con las pruebas aportadas la sentencia. ¿Cuál es entonces el juez competente para conocer de un caso y cuál es el otro? Ahí estamos. Es que si la naturaleza, porque todo el que acciona en justicia tiene algún objeto, ¿no? Y no solamente es el interés del derecho que va a exigir o a que le sea, digamos, declarado, porque los herederos, cuando demandan justicia, no andan buscando un derecho, el derecho ya lo tienen. Lo que andan buscando es decisiones declaratorias de los derechos que ya ellos tienen. Y por eso le decía que la determinación de heredero no genera derecho, es un derecho que ya ellos tienen. Lo que hace es declarar el derecho. ¿Y cómo lo declaran? Mira, el señor cuando fallece dejó 5 hijos. Porque había un quinto que no se sabía, porque pensábamos que éramos 4, pero apareció otro que dice que tiene un acta de nacimiento. Y si se someten a algún problema de alguna demanda judicial en desconocimiento de esa paternidad, esta partecita pudiera ser incidental y podría entonces sobreseer hasta tanto se conozca aquello, excepto en el caso de que en ocasiones se da que hay herederos que dicen, no, nosotros lo reconocemos, que inclusive hasta se parece más que los mismos herederos al fallecido que ellos. Y en ese caso entonces, pues si tiene el acta de nacimiento de que hay un vínculo que se puede probar de paternidad y no quieren entrar en controversia judicial, pues podrían ponerse de acuerdo. Pero el tribunal competente podría ser el que manda la ley y el que mandan los reglamentos. Si es una determinación de heredero, solamente sería el civil. Si es una determinación de heredero envuelta con partición y los bienes son registrados, pues en la jurisdicción inmobiliaria. Eso no significa que también no se puede hacer por la jurisdicción ordinaria civil. Se puede. Lo que sucede es que la naturaleza del tipo de demanda y sobre los bienes registrados conforme al 29 de la ley es más de la exclusividad de la jurisdicción inmobiliaria. Y esto lo vamos a continuar después de estos comerciales.